Bienvenido, bienvenida a la charla de traducción número 13, Heroínas y Héroes. El héroe de hoy es Alfonso González, fundador de Translate Stars. Como traductor ha trabajado en la traducción de normas europeas, la traducción de guiones para doblaje y la de textos científicos. En la actualidad trabaja como gestor de traducción en Alemania para una multinacional norteamericana. Con Translate Stars ha creado una plataforma que junto a otros profesionales ofrecen cursos creados con amor y que ayudan a traductores a insertarse de forma rápida en el mercado laboral. En esta entrevista nos habla de sus comienzos, sus fracasos y cómo los traductores podemos mejorar nuestras postulaciones cuando nos postulamos en empresas. Te va a interesar mucho saber sobre su definición de éxito y los pasos para que cada uno de nosotros como traductores lo alcancemos. Y si te gusta este contenido, no te olvides de suscribirte al canal, darle clic a la campanita y de seguirme en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Estoy segurísimo que vas a disfrutar de esta charla, así que vamos a ella. Buenísimo, un honor tenerte acá. Muchas gracias por participar. La verdad es que tenía mucha ilusión con esta entrevista, así que de verdad, gracias. Gracias a ti. Eh, Gracias a ti. no, por favor. Para comenzar con este invitado de megalujo, la primera pregunta es un poco siempre la misma para todos los invitados. Es, ¿quién sos? ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Cuántos sombreros tenés y cómo los vas intercambiando entre uno y otro? Sé que tuviste una situación familiar muy linda hace poquito, así que contame cómo te ves vos mismo. Cuando te ves al espejo, ¿a quién ves? Bueno, si fuera por el espejo creo que no me miraría mucho, pero como... Sí, la verdad que me gusta la pregunta y además creo que es bastante... No sé si difícil, pero creo que siempre cuando nos preguntan quiénes somos solemos responder con lo que hacemos, ¿no? Decimos, siempre hablamos de nuestra profesión, pero nunca realmente nos solemos definir cómo somos o eso que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Porque la verdad que es bastante difícil y hay que hacer un ejercicio de reflexión bastante profundo, ¿no? Pero sí, yo, bueno, como persona, pues soy una persona, te diría, me considero una buena persona, amable, apasionada de lo que hace, amigo de sus amigos y creo que bueno, es decir, una persona buena, ¿no? Y sí, tú decías ahora, hablabas de una situación que ha cambiado mi vida totalmente. Bueno, hace unos años la cambió mi mujer cuando la conocí y ahora pues ha cambiado hace 3 meses exactamente que nació nuestra primera hija, ¿no? O sea que estamos súper felices. Todo el que sea padre pues sabe lo que eso implica, bueno, cansancio un poco, ¿no? Pero bueno, es también ese subidón de adrenalina que tienes todos los días, esas sonrisas que te da tu hija, eso es fantástico. Y después en el lado profesional, pues creo que siempre he sido una persona de lenguas. Yo soy filólogo de formación, después hice varios másters en traducción, en enseñanza, y me he dedicado toda mi vida a la traducción. Traducción o campos muy afines a la traducción y a la enseñanza. Entonces eso es lo que me apasiona, la traducción. Llevo más de 20 años dedicado a la traducción, la enseñanza, que llevo casi tantos años, y eso me encanta, es mi pasión y tanto como cuando estoy con mi mujer y con mi hija, el tiempo se me va volando, no me di cuenta ni de que pasa el tiempo dedicándome a eso, o sea que es algo que hago con pasión y con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora el desafío en esta segunda pregunta es, bueno, volver atrás en todos esos 20 años de experiencia como traductor y posicionarte en cómo estabas, no sé, después de que te recibiste, te graduaste, ¿cómo veías el panorama laboral? ¿Cómo se fueron dando tus primeros pasos? ¿Qué preocupaciones tenías? ¿Y cómo fuiste de a poquito ganando confianza y encontrando que la traducción
era una disciplina posible para vivir de eso? Pues es muy buena pregunta. Uf, mis inicios hace ya tanto tiempo. Mis inicios fueron precisamente en la enseñanza, como profesor de inglés en una escuela de hostelería. O sea que ha cambiado mucho ahí a lo que hago ahora, ¿no? Pero sí, fueron en la enseñanza, eso, el contacto con los alumnos, el continuar aprendiendo es algo que veo fundamental, ¿no? Es decir, terminas, como tú dices, la carrera y a veces piensas que sabes mucho y no sabes nada, ¿no? Simplemente has alcanzado cierto nivel de conocimientos, pero no es nada, ¿no? Es lo básico para seguir formándote, para seguir creciendo, ¿no? Muchas veces ese crecimiento no es necesario que sea de manera formal, no tienes que hacer un máster, ¿no? No tienes que hacer, eso lo puedes adquirir tú solo, investigando. Pero sí, lo primero que hice fue dar clases de forma formal en una escuela de hostelería en Sevilla y yo ya había empezado con la traducción mucho antes. Coleccionaba de pequeños sellos y coleccionaba los sellos de Nueva Zelanda. No me preguntes por qué, pero me dio por coleccionar los sellos de Nueva Zelanda. Y te enviaban, obviamente, el servicio de correspondencia de allí te enviaba valga la redundancia, toda la correspondencia en inglés. Entonces yo me ponía a traducirlo simplemente por una cuestión de gusto y bueno, y eso me gustó. Y después siempre he sido, como dicen aquí, o como dicen en España, no aquí en Alemania, como un friki de la tele también. Me gustaba mucho ver la tele en otros idiomas, incluso si no entendía nada, ¿no? Entonces, para mí fue un gran descubrimiento la antena parabólica. Eso de tener acceso a tantas culturas, a tantas lenguas, me ponía a ver, tú fíjate, la televisión alemana, no me enteraba de nada, obviamente, pero me ponía a ver la televisión catalana, que me llamó mucho la atención, ¿no? TV3. Y bueno, vas aprendiendo siempre de otras culturas, otras lenguas, obviamente. Y bueno, sí, yo después me fui formando y empecé con traducción audiovisual. Entonces ahí tuvimos lo que consideramos padre de la traducción, ¿no? Que es Aivars Barcevics, que es una gran persona y que fue como el que llevaba todo el peso de ese máster de traducción audiovisual, que nos acogió en su casa también y que nos dio muchísima ayuda para aprender a traducir. Él es un mega traductor con muchísima experiencia, además muy conocido en España porque tradujo Bola de Dragón, o sea que eso ya era, claro, ahí lo conocen muchísima gente solo por eso. Y sí, la verdad que a partir de ahí ya empiezan a llegar muchísimas cosas rodadas. También me ofrecieron la posibilidad de empezar en traducción técnica y con AENOR, con la Agencia Española de Normalización, y eso llevo haciéndolo ya 20 años y bueno, pues toda mi vida ha sido traduciendo. Después te va llegando poco a poco otras personas. Creé mi propia agencia de traducción justo cuando terminé la carrera, que aprendí muchísimo porque fue un fracaso. Desde el fracaso aprendí muchísimo, ¿no? Bien, Es decir, falta de organización que tuve para crear la empresa, eh, pues aprendí mucho, ¿no? Entonces, la empresa duró muy poco tiempo, ¿no? Después reconvertí esa idea y junto con otros compañeros creamos una escuela de idiomas y otra agencia de traducción. Y bueno, eso ya quedó ahí también atrás. Pero sí, de todas esas experiencias vas aprendiendo, de tus errores, de tus fracasos, vas aprendiendo muchísimo. Obviamente, ahora si echara la vista atrás, como tú me pedías, y viese las primeras traducciones que hice, seguramente me moriría de vergüenza, ¿no? Porque son, vamos, si alguien me entregara mis primeras traducciones, diría, bueno, esta persona no puede trabajar con nosotros, ¿no? Pero sí, hay que ir aprendiendo, hay que ir siendo humilde y ya está, ¿no? Es decir, saber que, o reconocer que sabes muy poco y que lo único que vas a hacer en esa vida es continuar aprendiendo todo el tiempo, o sea, y estar abierto a eso, a aprender. muy bien, muy bien. Y de a poquito se fueron dando las cosas y hoy sos gestor de traductores en una multinacional. Contame cómo llegaste hasta ahí, contame qué es lo que haces ahí, cuál es tu trabajo y el día a día con tus clientes, es decir, primero con tus clientes y después con otros traductores. Me gustaría tener una concepción general de todo lo que ves ahí relacionado con la traducción. Pues muy buena pregunta también. Yo ya me había dedicado a gestionar proyectos de
traducción en la agencia que te comentaba antes, con lo cual ya tenía bastante experiencia. Y bueno, decidimos con mi mujer venirnos a vivir a Alemania y bueno, apliqué para una empresa, una multinacional americana que se llama Formlabs, se dedica a crear impresoras 3D. Y bueno, eso era cuando empecé, era una startup, entonces estaba todo en un estado muy primigenio, no había casi nada organizado, con lo cual ha sido un desafío en muchos aspectos, pero ha sido totalmente enriquecedor. Es decir, llegar a una empresa de un tamaño tan grande, que es una multinacional, y que no haya prácticamente nada creado para dar servicios de traducción, es fantástico. Lo he tenido que hacer yo todo. Entonces, bueno, pues fue genial porque he implementado todos los procesos, he implementado, por ejemplo, el sistema de gestión de traducción, he entrado en contacto con infinidad de personas, agencias, y bueno, claro, eso me ha ayudado muchísimo a crecer. He tenido que por ejemplo, crear todas las guías para todos los idiomas en los que traducimos, las guías de traducción, ¿no? Que facilitamos a los traductores. Entonces, es un trabajo inmenso, pero también muy bueno, que cuando lo terminas, o casi que lo terminas, porque nunca lo terminas realmente, muy reconfortante. Y después la relación con los clientes, claro, mi cliente, digamos, es mi empresa. Nosotros gestionamos son los proyectos que necesita nuestra empresa. Pero nuestra relación con los traductores es bastante buena y muy abierta, ¿no? Tratamos siempre de ser lo más cercanos posible y de entender, además de ser flexibles, de entender las necesidades de todos y también de facilitarles la vida lo máximo posible, ¿no? Yo he estado en el lado de los traductores, entonces sé lo que hace falta. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, en la empresa fue crear un onboarding, ¿no? Un sistema para que todo el que traduzca con nosotros sepa de lo que va a hablar, ¿no? Yo he sufrido eso de que te asignen una traducción y no sepas nada de la empresa, no sabes nada de lo que tienes que traducir. Y no, nosotros primero formamos al traductor y después empieza también a traducir con nosotros. Entonces, en ese sentido, la verdad que la relación es bastante buena. Y además también, para controlar nuestra propia calidad, les pasamos un test, o no un test, una especie de encuesta en la que les preguntamos sobre varios parámetros de cómo lo estamos haciendo nosotros, de cómo les podemos ayudar. Entonces, esto también es fundamental, no solo pensar en ti mismo, en que a ti te vaya bien, sino en pensar cómo puedes hacer más fácil y mejor a los traductores. Bien, bien, bien. Y contame, a ver, vos debes recibir postulaciones de traductores de forma diaria. Y también debes tener la decisión de decir, bueno, este sí y este no. Si me tuvieses que decir 3 o 4 cosas, no te quiero limitar, pero 3 o 4 cosas que te hacen decidir por sí o por no, ¿cuáles serían? Muy buena. Pues sí, tienes toda la razón. Recibimos muchísimas aplicaciones, sobre todo cuando abrimos el proceso para encontrar con freelancers o con los que trabajar. Pero sobre todo diría que el que se quiera postular, que no tenga miedo, que lo haga sin ningún temor, tenga poca o mucha experiencia, ¿no? Lo quiero poner como ejemplo porque nosotros, siendo una multinacional, somos solo 2 personas en nuestro equipo de localización o de traducción. Es decir, está mi compañera Kiara y yo. Y Kiara es una mujer muy joven y cuando entró en Formlabs tenía poca experiencia relativa, pero es fantástica. Ella de lo que no sabe aprende, es todo corazón y es todo querer mejorar. Entonces, eso es algo que cualquiera en cualquier puesto de trabajo creo que tiene que, o para sí mismo, si trabaja para el mismo como freelance, tiene que tener claro eso de continuar aprendiendo y de dar lo mejor de sí. Cuando recibimos algo, lo que a mí me encanta es la claridad. Que
al final tenemos muy poco tiempo para ver, por ejemplo, es cuando vemos currículum que nos llegan, tenemos poco tiempo para verlo. Entonces, cuanto más claro sea, mejor. Es decir, señala claramente qué sabes hacer y que se vea de una manera ordenada y clara, ¿no? No es necesario un currículum de 20 páginas, sino hay veces con una página simplemente basta porque, bueno, después si tienen interés en ti van a ponerse en contacto contigo. Pero eso, sobre todo que sea muy claro, que digas lo que sabes hacer, no lo que has estudiado, sino lo que sabes hacer o lo que has aprendido. Es decir, a mí me vale mucho saber que si sabes utilizar herramientas de traducción, los idiomas que hablas, en fin, es información básica, pero que muchas veces en los currículums no vemos, ¿no? Y no sé, estaba pensando otro punto que sea importante, aparte de la claridad y el que sepan, que nos digan qué saben hacer. Había pensado algo, pero ahora se me ha ido. En cualquier caso, sí, esto sería lo más importante, ¿no? El que nos digan qué saben hacer, la claridad y sí, y que no se adornen, que no mientan, que también nos ha pasado, ¿no? Es decir, si no sabes hacer algo, pues no digas que lo sabes hacer, porque es muy frustrante después que alguien llegue y, y bueno, de hecho hemos tenido el problema ese, ¿no? De empezar a colaborar con alguien y después darnos cuenta que no era cierto lo que nos había dicho. Entonces, también algo que les recomiendo, eso era lo tercero que estaba pensando, y es algo que recomienda un colega que tengo aquí en Berlín, que él trabaja como headhunter precisamente en la industria de la traducción, y es que si alguien va a escribirnos a nosotros, que mire quiénes somos, que trate de encontrar información sobre el equipo. Muchas veces la hacemos pública, de hecho, ¿no? Y también sobre la empresa y sobre lo que queremos, y que mire también si es una oferta de trabajo, ¿no? Si hay una oferta de trabajo, que mire en la oferta y que también ese currículum, si nos envía un currículum, una carta de motivación o de presentación, que lo haga, que lo prepare en relación a lo que ha leído que estamos buscando. Y si no, si se postula simplemente de manera espontánea, igualmente mira a quién vas a escribir. Si sabes que soy yo el que está en la empresa, el que gestiona eso, pues mírame en LinkedIn y mira mi información, es muy fácil, ponte en contacto conmigo, que muchos lo hacen, y pídeme, oye, mira, pues he visto que tú trabajas aquí, ¿hay alguna posibilidad? Y eso es fantástico, ¿no? Es decir, el traductor creo que también debe destacar por su capacidad de investigación y de encontrar soluciones y recursos. O sea, que cuando demuestran que lo han hecho, para mí eso es fantástico, ¿no? Y como te decía, lo que decía Michele Cerioni es que tu currículum, tu presentación la prepares un poco pensando en lo que la otra persona quiere leer o quiere ver, ¿no? Sin mentir, obviamente, sin exagerar nada. Wow. Sí, genial. Eso a mí me pasa, a mí me viven, no me viven, pero una o dos veces a la semana seguro que recibo algún mensaje en LinkedIn más que nada diciéndome si necesita traducciones o si... Y yo no soy una agencia de traducciones, yo no concentro traducciones, ni tengo un equipo de traductores, entonces que directamente ni siquiera que te hayan visto el perfil o se interesen por saber qué es lo que uno hace, es como que genera un efecto rebote también. Sí. Pero perfecto todo lo que me contaste. Sí, personaliza, si vas a hablar con alguien, personaliza, o si vas a postularte para un puesto de trabajo, personalízalo todo, sé muy claro, conciso y ya está. Y no tengas miedo si no tienes... Es decir, yo lo que tampoco recomendaría es postularte a cualquier puesto simplemente porque sea de traducción, ¿no? Bueno, que si están buscando, que también nos pasa, recibimos a veces cuando abrimos una posición, recibimos 300, te hablo a lo mejor una semana, 300 currículum. Y esa posición a lo mejor dice que es para la combinación francés-inglés, inglés-francés, ¿no? Para esa combinación. Y recibimos 300 y de esos te podría decir que a lo mejor 200
no son válidos porque no tienen ni siquiera esa combinación. Entonces, yo ahí no animaría a todo el mundo a cualquier cosa, a que se postule a cualquier puesto, ¿no? Porque al Claro. final también eso genera un poco de que son los propios compañeros de recursos humanos los que ya los que los apartan, ¿no? Claro. Y los ponen como una especie de, no hay una lista negra, pero sí que hay veces que se guardan y se dicen, bueno, si este ni siquiera sabía o se ha leído para lo que estaba postulando, ¿no? Pues ¿qué podemos esperar de él o de ella, ¿no? Perfecto, perfecto. Alfonso, y si nos mudamos ahora a Translate Stars, ¿cómo se te ocurrió emprender? Un poco la misma pregunta de hoy, ¿no? Es decir, mm, retrotraete a ese momento en el cual estabas diciendo, uy, ¿qué podría ser? Pum. ¿Cómo cayó la idea? ¿En qué consiste? ¿Por qué lo creaste? ¿Para qué? Contame, también quiero saber un poquito qué es qué horizonte estabas viendo, en qué situación estabas, por qué lo hiciste, qué pasó ahí. Buena pregunta. Claro, fue una combinación de muchísimos factores. Yo ya había creado cursos, yo ya me había dedicado a la enseñanza, había creado cursos también en la WIMP, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en España, y bueno, y quería también crear algo que aportara o que diera valor a la comunidad de traductores. Ya lo había hecho también en Sevilla, en España, el crear cursos, pero quería que fuera más allá. Quería que esos cursos que te digo en Sevilla eran presenciales, ¿no? Había que ir a Sevilla. Entonces yo quería que no hubiese esas barreras, esos límites. Y entonces pensé, bueno, algo que aúne mis pasiones, que son la traducción y la enseñanza. Digo, bueno, pues una plataforma online de enseñanza, ¿no? Hasta ahí es una idea básica, pero quería también ir más allá, ¿no? Porque algo de lo que adolecemos a veces es la falta de experiencia, ¿no? Porque muchas veces como traductores no nos la dan, ¿no? Acabamos la carrera y es difícil encontrar a alguien que te dé una oportunidad justo cuando has acabado. Entonces, la idea fue dar cursos que te ofrecieran un trabajo garantizado, unas prácticas al finalizar ese curso, ¿no? Entonces, en eso es lo que por lo menos me siento más orgulloso porque lo que yo haya visto o de lo que hemos investigado no hemos encontrado a nadie que lo haga online. Por supuesto existen a lo mejor cursos o máster que te garantizan algo, pero son presenciales, ¿no? Pero nosotros lo hacemos online, es decir, que puedes trabajar desde donde tú quieras, puedes hacer el curso donde tú quieras y después ese trabajo garantizado también lo haces desde donde tú quieras, ¿no? Y recuperas parte de esa inversión que tú has hecho, ¿no? O sea, que esa era la idea que queríamos, ¿no? Y sobre todo lo de la cuestión de aportar valor, sobre todo porque los cursos los creamos, somos creo que unos 19 profesionales más o menos los que estamos colaborando, y los cursos los creamos, como decimos, con amor y sobre todo por volcar nuestra experiencia personal. Es decir, aquí no estamos copiando y pegando un libro sobre, por ejemplo, traducción técnica, que eso sería muy fácil, sino estamos aportando nuestros conocimientos personales, ¿no? Y creo que eso es lo que hace también a los cursos más interesantes. Yo no sé de todo, ni nadie puede saber de absolutamente todo, es decir, yo no voy a crear un curso, por ejemplo, de traducción literaria, porque no he hecho traducción literaria en mi vida, pero sí llevo 20 años haciendo traducción técnica. Entonces, de eso pues sé algo. No soy el mejor del mundo, pero sí sé bastante. Entonces, eso es lo que pues eso es lo que quiero aportar. Y con el resto de cursos es lo mismo, ¿no? Son personas, son profesionales con muchísima experiencia o que se han especializado muchísimo en una área y que ahora son capaces de ya no solamente volcar lo que han aprendido, conocimientos, digamos, puramente teóricos, sino su experiencia personal, te van a dar feedback. Eso es fantástico, ¿no? Para mí es como cuando estás en la universidad que te cuidan mucho, pero en el mundo ya real, ¿no? Con ese trabajo garantizado y con ese feedback que proporcionamos a los alumnos. Así que por ese lado estoy muy orgulloso de lo que hemos creado. Bien, y que durante todo este tiempo que estás con el proyecto, con el negocio,
¿cuáles han sido por ahí las montañas que has tenido que escalar? ¿Qué errores cometiste? Porque creo que todos cometemos errores. ¿Qué errores cometiste y qué sacaste de bueno de todo eso? ¿Qué ajuste tomaste? Es decir, no creo que, quizás estoy asumiendo que capaz que fue todo perfecto, hiciste todo seguido y bien, pero seguramente hubo algún altibajo, algún momento de turbulencia. Muchísimo, Mati. Esa es una excelente pregunta y es lo que te comentaba al principio también cuando te decía, creé mi primera empresa y aprendí del fracaso, ¿no? Esta ya no sé qué número de empresa es, porque yo voy teniendo ideas y trato de siempre hacer la realidad bueno, y que vayan bien. Pero por supuesto que he cometido muchísimos errores en la creación de esta empresa. Por ejemplo, al principio la idea de cómo crear esas prácticas o de cómo garantizar ese trabajo remunerado, pues al principio se creó un poco de malentendido y hemos ido y recibimos críticas, de hecho, por eso, pero hemos ido, gracias a esas críticas, hemos ido perfilándolo y haciéndolo más claro y más justo. O sea que todas las críticas son bienvenidas, siempre, obviamente siempre que sea todo constructivo, ¿no? Nada de insulto ni nada así, pero toda la crítica siempre es bienvenida. Después montañas te diría que lo bueno es esa capacidad de aprender, de asumir que tú no eres perfecto y de que no lo estás haciendo todo perfecto. Entonces, un poco reinventarte, mirar lo que has hecho, tratar de mejorarlo. Yo es lo que hago constantemente. Antes justo de hablar contigo, estaba mejorando la web, o sea que siempre hay cosas que puedes hacer para mejorar, ¿no? Y sí, montañas muchísimas. Hemos creado un proyecto que en cierta medida no es novedoso, ¿no? Existen muchas otras plataformas de enseñanza online que son muy buenas, por ejemplo en España, no tanto en Italia, donde también estamos presentes, pero en España hay muchísimas. Entonces nos tenemos que diferenciar y diferenciarte lleva tiempo, ¿no? Y posicionarte también y que la gente te conozca y te aprecie, pues también lleva su tiempo. Entonces hay muchas montañas que escalar o que subir, mucho de lo que aprender, muchos errores. Yo creo que cometeré errores a diario y de eso me alegro cuando me doy cuenta y aprendo o cuando alguien me los señala y me hace reflexionar sobre ellos o me hace mejorar porque me dice, oye, mira, esto lo has dicho así o esto lo has planteado así, sería mejor darle una vuelta y verlo de otra manera. Fantástico, sí, ¿no? Muy bien, sí. Es muy interesante todo lo que vas nombrando. Me quedo con lo de el tiempo y la paciencia para posicionarte, para diferenciarte, para transitar un camino en el cual las cosas en algún punto empiezan a caer por sí mismas, pero mientras tenés que seguir trabajando mucho y tenés que hacer un caminito. Y eso sí, eso es algo que es un valor que he aprendido de mi padre, que lo de... es decir, el trabajar duro, ¿no? No el trabajar duro sin un sentido, pero el trabajar duro con sentido. Y aquí en España muchas veces ha habido esa cultura del que llamamos nosotros del pelotazo, ¿no? Del crear algo y que sea un éxito inmediato. Eso pasa a veces, sí, pero no suele ser el caso, ¿no? Para tener éxito, pues tienes que trabajar y tienes que crear tú el éxito, es decir, no es raro que te vaya a venir solo, ¿no? Sino que tú tienes que estar detrás, tienes que hacer ese esfuerzo, tienes que dirigirte a las personas que tú crees que son, los que pueden estar interesados en lo que tú ofreces. Y sí, hay que invertir mucho tiempo, hay que tener paciencia, no rendirse, igual que a los que se postulan. Si llamas a una puerta y no se te abre, no te preocupes, vas a tener que llamar probablemente a 100. Cuando tienes una empresa nos pasa, ¿no? Es decir, nos dirigimos a públicos potenciales enormes, pero es como llamar a 100.000 puertas y si se te abre una, pues contento, ¿no? Ya se te irán abriendo más
cuando te vayan conociendo, vean que haces las cosas bien y lo que decía antes, aprender de las críticas, intentar mejorar, saber que no eres perfecto, hacer las cosas con humildad porque tienes que aprender, ¿no? Y a los traductores igual, probablemente cuando hagan su primera traducción va a ser bastante mala cuando lo vean con el tiempo, así que aprendan de eso, que aprendan del feedback que les den y que sigan formándose, que sigan aprendiendo. Yo creo que es todo cuestión de práctica, es todo cuestión de... Bueno, si yo ahora vuelvo a mi primera entrevista y que no vuelvo porque me da vergüenza, pero sí, es terrible. La práctica va haciendo que te vayas soltando, la práctica va haciendo que lo vayas haciendo mejor, que vayas perdiendo miedo, nervios, que vayas ajustando, porque no nacemos perfectos, no nacemos sabiéndolas todas y está bueno, bueno, yo siempre eso se lo digo como a mis alumnas, está bueno ser imperfecto, porque si ser imperfecto en el sentido de decir, ok, estoy saliendo a hacer algo y sé que tiene fallas, pero está bueno que incluso haya fallas para cuando tengas el feedback saber en qué tenés que mejorar y en qué no tenés que mejorar. Porque quizás que tu atención te está llevando a mejorar en cierto aspecto que no es necesario. Perdés energía, perdés tiempo, perdés ganas en hacer algo que por ahí no era necesario y que la gente está valorando otra cosa. El cliente está valorando otro punto, no está valorando, no sé, si pusiste un punto al final de la oración o no. En mi caso, por ejemplo, en presentaciones, en guías y todo, está valorando que se explique mejor, que des ejemplos, que bueno, vas hacia ese lado. Y está bueno salir imperfecto porque haces lo justo y después vas complementando con todo lo demás. Por lo menos yo lo veo desde ese punto, más vale la acción que Totalmente de acuerdo. Sí, y otra cosa que estaba pensando ahora mismo mientras hablabas de esto, de las imperfecciones, que muchas veces a mí me pasa, soy una persona muy sensible y gracias a que tengo aquí a mi mujer que me ayuda, ¿no? Y que me apoya, y esas críticas a veces te las tomas por el lado personal, ¿no? Y dices, y es algo que un traductor también tiene que saber, ¿no? De critican tu trabajo, es tu trabajo, no es a tu persona. Entonces hay que saber un poco disociar entre eso de lo que es el trabajo y lo que es lo que somos nosotros mismos, ¿no? No nos están criticando a nosotros, no nos están diciendo que somos muy malos, que somos inútiles. No, has hecho una buena traducción, no has hecho una mala traducción, has creado una buena plataforma, una mala plataforma, aprende y mejóralo y ya está, no pasa nada, todos vamos a seguir creciendo, ¿no? Como tú dices, no hay nadie perfecto, ni lo vamos a hacer nunca, así que simplemente se trata de, con la práctica, como tú decías, ir mejorando y ya está, ir creciendo. Bien, un poco lo hemos estado hablando a esto durante toda la charla, pero ¿qué errores quizá puntuales, ¿no? Como para concretar, ¿qué errores, falencias, fallas? No quiero caer en ponerle un concepto muy fijo, pero o qué cosas incluso se podrían mejorar los traductores freelance para posicionarse mejor, para venderse mejor, para hacer lo que les gusta. ¿Qué notás vos? Buena pregunta. Bueno, claro, yo te voy a hablar de la experiencia que tengo aquí, por ejemplo, en Formlabs, con los traductores freelance con los que trabajamos, ¿no? Hay un caso que un compañero, Nicola Calabrese, que es el traductor italiano que tenemos, y él se postuló así sin que nadie le invitara a postular, ¿no? Pero todo fue muy claro desde el principio, fue muy directo, fue muy profesional y su trabajo ha sido siempre excelente. Entonces, claro, si tú quieres postularte, quieres crecer como freelance, creo que a lo mejor lo ideal no es tirar a 20 sitios a la vez, sino intenta centrarte en 2 o 3 y si te ofrecen la oportunidad de trabajar en uno de esos, pues oye, intenta dar un trabajo que sea muy bueno.
en el caso de Nicola ha sido así y de hecho es nuestro traductor de confianza, ¿no? Y te hablo para una multinacional, él es el que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con las traducciones a italiano. Entonces, es por eso, es por su nivel de calidad. Comete errores, ¿eh? No quiero decir que sea perfecto porque no es perfecto, pero su nivel de calidad es muy alto. Es algo que hace es preguntar también. Es algo que a mí me encanta que los traductores hagan porque eso es buena señal. Si el traductor pregunta, primero es que nosotros no estamos haciendo las cosas bien porque hay información que no estamos probablemente facilitando para que todo sea claro. Y segundo, es que el traductor está haciendo las cosas muy bien, porque nos pregunta, nosotros eso siempre se lo decimos a todos los freelance, a todas las agencias, de hecho, es preguntarnos. Es imposible que, por ejemplo, si te asignamos un primer proyecto, no haya preguntas, porque te damos guías, te damos un montón de información, pero tiene que haber preguntas, porque no has trabajado nunca con nosotros, no sabes lo que nos gusta, no sabes cómo nos gusta. Pregunta, que no pasa absolutamente nada. Sí, no preguntes cosas obvias que están en la... Claro. Pero sí dudas que puedas tener. Es mejor preguntar sobre esa duda que dar cuestiones por hecho. Y eso creo que es lo que lleva probablemente al éxito a Nicola. Tengo otro caso, a Alejandro, que es el traductor de español, excelente. Y Alejandro nos puede enviar a lo mejor a la semana 5 o 6 emails con preguntas. Y también no solo con preguntas, sino se ve la calidad del traductor porque dicen, esta semana precisamente veíamos que no solamente se fija en hacer la traducción y ahí acabó, sino se fijan muy bien en el texto origen. Y Alejandro nos decía, oye Alfonso, aquí esta persona de la que habláis, de este señor indio, creo que habéis escrito el apellido mal. No sé, imagínate, si es Nashasvili, nosotros habíamos escrito Nashesvili. Y él había procurado ir a internet a buscar quién era ese señor para saber más de él, que no lo necesita, ¿eh? No necesita saberlo porque nosotros solo lo mencionábamos porque el doctor Nashesvili dice que no sé qué. Vale. Pues él sí, lo había buscado y como no lo había encontrado, nos decía, ¿no será el señor Nashesvili y no Nashesvili? Porque esto no tiene sentido. Es decir, es que va más allá de lo que le estamos pidiendo, ¿no? De simplemente darnos el producto, el servicio y ya está, sino nos aporta también valor a nosotros, también hace que nosotros le digamos a los creadores de contenido, hey chicos, un poco de más atención a la hora de crear contenido, que hay veces que se nos escapan muchas cosas, ¿no? Entonces, esa excelencia, el tratar sobre todo de no presuponer tanto y sí preguntar al que te acaba o al que te está ofreciendo el trabajo, ¿no? Y ayudarles, ¿no? Hay muchos traductores que quieren, por ejemplo, ayudarnos a crear guías, bueno, nos facilitan también nuestro trabajo a nosotros. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que no crea un traductor freelance, sobre todo si postula para trabajar con una empresa, que su trabajo es simplemente dar el servicio, no hacer preguntas, no molestas por hacer preguntas. Y si le molestas, no sigas trabajando con ellos porque no les debería molestar, al revés. A mí me estás enriqueciendo, me estás haciendo que, de hecho, todo ese feedback lo utilizamos para nuestras guías y para mejorar nuestras guías de traducción. O sea que es todo enriquecedor y es para mí el que se comporta así tiene mucho más ganado que una persona o una agencia que no lo hace, ¿no? De hecho, a mi compañera se lo digo siempre. Digo, cuando empezamos a colaborar con alguien y no hay ninguna pregunta, le digo, tú vas a ver tú el resultado de esto. Claro, el resultado suele ser el 90% de las veces un desastre, porque no nos han preguntado nada y digo, es imposible que no haya preguntas de los traductores, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias por esa respuesta. Y como para ir cerrando, la anteúltima pregunta es, posicionándote como emprendedor y como traductor, o como yo llamo a la combinación que es traduemprendedor, ¿qué tres palabras, qué tres conceptos te gustaría dejarle en la cabeza a toda la audiencia que nos está viendo ahora o nos está escuchando, pero para que impacten, es decir, bueno, a ver,
esto y esto otro, y después sí la explicación, pero A, B y C. ¿Te animás? No sé si se me ocurrirán tantas, pero hay una que tengo muy clara en mi cabeza, que es atrévete. Es decir, si tú tienes una idea aquí, llévala a la realidad. No pasa nada, vas a aprender muchísimo. En el proceso de llevar esa idea o tu plan a la realidad, va a ser tan sumamente enriquecedor, ¿no? Yo creo que tú lo podrás contar en tu experiencia, yo lo puedo contar en la mía. El hecho de crear una plataforma no es simplemente subir cursos a un sitio y ya está. Hay que hacer tantísimo alrededor para ser traductor igual. Es decir, si quieres empezar como traductor freelance, pues lánzate, atrévete, créate tu imagen de marca personal y hazlo sin temor, sin miedo y no esperes. Nadie te va a venir, nadie te lo va a pedir que lo hagas. O sea que sí, sería atrévete, sal de tu zona de confort. Yo tengo 42 años y me mudé hace 2 años aquí a Berlín. Yo tenía una vida bastante cómoda en España, muy cómoda de hecho, y no tendría por qué haberme movido, pero bueno, sal de tu zona de confort y aprende cosas nuevas y la vida es eso, es vivir estas experiencias y que te den miedo, vente a un país como Alemania. Yo sabía muy poco alemán y sigo sabiendo muy poco de hecho, pero eh, bueno, sí, cambia, crece y, y enriquécete con eso. Así que sí, salir de tu zona de confort, atreverse. Y algo que a mí me gusta es también ser creativo, ¿no? No sé si todo el mundo a lo mejor tiene la capacidad de ser creativo, pero intentarlo por lo menos sí, ¿no? Ya te digo, no solamente atreverse, sino si tienes esa idea, crea y si, y sí, si tienes ideas, ve anotándolas, ve desarrollándolas. Yo tengo una carpeta donde tengo ideas y voy apuntando, algunas las desarrollo, otras las abandono, pero también es gracioso verlo después de los años, todo lo que has ido creando o todos los planes que pueden ser negocios, pueden ser lo que sea, ¿no? Pueden ser ideas para crear cualquier cuestión artística, lo que te guste, pero crea, ¿no? Deja un poco que tu imaginación fluya y que ocupe también el mundo real. Y sí, sí, date alas a ti y crea, no solamente recibas, no solamente estés esperando a que te envíen algo, sino crea tú, aporta algo al mundo. Estamos aquí, que sepamos una vez. Yo no sé si dejaré mi huella, pero estoy dejando mi huellecita, estoy creando cosas y estoy aportando lo que puedo a la humanidad, espero. Totalmente. Muchísimas gracias. Y para ya terminar y la entrevista, hay una pregunta final que es icónica en las charlas, como se llama, de charlas de traducción heroínas y héroes, porque me parece que nosotros estamos haciendo todo por la profesión y somos los héroes, porque la salimos a luchar en el día a día. Si como traductor pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? Esa es difícil, de verdad. Como traductor, un superpoder. Bueno, quizá... La verdad que no sé, claro, me gustaría tener muchos superpoderes como traductor, pero, pero sí, la capacidad quizá de hacerlo o de encontrar el equivalente adecuado en todos los casos, ¿no? Es muy difícil. Es quizás, sobre todo en la terminología, ¿no? Pensando en traducción técnica, digo, me voy al lado puramente de traductor, ¿no? Pero en la terminología que, por ejemplo, la que manejamos en Formlabs o la que he manejado toda mi vida en AENOR, es terminología técnica complejísima, muy difícil muchas veces de traducir. Muchas veces tenemos que hacer de neologistas y crear una palabra nueva. Entonces, eso también es muy atractivo, sobre todo lo de ser creador. Pero claro, encontrar un equivalente adecuado que sea capaz de comunicar el significado de la palabra, el término, la frase original
en nuestra lengua, wow, hay pocas cosas tan satisfactorias, ¿eh? Esto de despertarte a veces por la noche y decir, ya lo tengo. Y te vas al ordenador y dices, esto era lo que estaba pensando. O voy a buscar aquí en este sitio a ver si lo encuentro, a ver si esto existe, a ver. Sí, eso es lo más difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo emplearemos en encontrar el equivalente adecuado a ese término, a esa palabra, a esa frase tan difícil, ¿no? Eso es sí, el equivalente adecuado. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta mega entrevista, por Gracias todo el a ti. valor. La verdad es que impecable. Mil gracias. Gracias, ha sido un placer hablar contigo y nada, me encanta poder conversar contigo. Creo que eres, ya hablamos hace poco también y creo que eres una persona que enriquece a todo el que está cerca tuya, así que nada, recomiendo a todo el que nos escucha o nos vea que te siga y a vos también. Y a vos también, que te siga, que te busque. Yo voy a dejar todos los links de TranslateStars y tuyos, así te siguen, porque también estás aportando muchísimo valor. También sí. Si alguien quiere preguntar, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, yo tengo creo que es una cualidad que es contestar a todo el mundo. Así que estoy para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti, Matías. Si querés contactar a Alfonso, podés hacerlo en www.translatestars.es o a su email info@translatestars.com. Y si este contenido te gustó, no te olvides de suscribirte al canal, darle clic a la campanita y de seguirme en las redes sociales. Nos vemos en la próxima charla de traducción Heroínas y Héroes.